Y precisamente voy a hablarte hoy de cómo superar la depresión, cómo salir adelante de un estado depresivo. ¿Es normal? Usted me pregunta a mi pastor, ¿es normal sentirse triste? Claro. Claro que sí, hasta el mismo Señor Jesús se sintió triste, experimentó la tristeza. Pero una cosa es sentirme triste, que es algo momentáneo, que es algo pasajero, que es algo que pasa rápidamente, a caer en un estado depresivo. Hay personas que están en depresión, han durado semanas, meses, y puedo decirte que hay gente que hasta años en una depresión que aprendieron a convivir con ella, que no les hace bien, que no les lleva a ningún lado, que no los deja avanzar, que no los deja creer, porque la depresión roba la fe. Y la idea de nosotros es que este año toda depresión, toda tristeza, toda amargura salga de tu corazón para que puedas disfrutar de la vida que Dios te dio. Les voy a contar algo que a mí me ha impactado mucho, y es que he conocido casos de personas que nada los mantiene contentos. Absolutamente nada. Ellos tratan de echarle la culpa a su estado de ánimo a las demás personas o a los otros factores como el clima, como el trabajo, como la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre buscarán un culpable externo cuando la verdadera razón se encuentra en sus corazones. Por no ir más lejos, conozco el caso de alguien, una persona que siempre yo escuchaba a esa persona diciendo: yo quiero vivir en el campo, yo quiero vivir en el campo porque es que no me gusta la ciudad, no me gusta la gente, no me gusta el ruido, no me gusta las aglomeraciones de personas. Yo crecí en el campo, sueño con vivir en el campo, el verde del campo, los pajaritos, el campo, el río, el campo. Ok, esa persona se fue a vivir al campo y para tristeza mía, después de saber que está viendo el campo, hablé con esa persona y le dije: ¿cómo están las cosas? No, qué pereza el campo, acá no se ve nadie, está tan lejos, acá no, el transporte no es bueno, por acá se va la energía, por acá llueve mucho. Cuando viví en Cali, no, qué calor en Cali, ahora en el campo, no, qué pereza el frío. Entonces, una persona así es una persona que está en depresión, está sumergida en una depresión grave, una depresión crónica. Ya es una depresión. Entonces una persona cuando está en depresión no puede disfrutar de la vida, no disfruta. Todo le parece molesto, todo le choca, todo lo irrita, todo lo saca de casillas, todo lo llena de amargura, todo, si es blanco porque es blanco, si es negro porque es negro, etcétera. O sea, es una persona que no tiene paz. Y sencillamente no tiene paz porque el problema está en su propio corazón. Y yo le voy a decir esto, mire, durante muchos años antes de conocer de Jesús, yo fui un adolescente bastante conflictivo y problemático, de esos que la mamá le dice al hijo: no se junte con ese joven. Ese era yo, no era el de la mamá, sino yo era el de no se junte con él. Fui, mejor dicho, terrible, ni para qué hablamos de eso. Y una de las cosas que viví en ese tiempo fue depresiones profundas. Esas depresiones me llevaban a tener poco apego por la vida. Entonces, hacía cosas que otros no hacían, corriendo peligros innecesarios, porque en realidad no me importaba la vida, no me interesaba la vida. No tenía apego por la vida ni por mi propia persona. No me sentía bien conmigo mismo. Eso no lo sabía nadie. La gente me veía reír, salía a rumbear, bailaba, tomaba, molestaba, pero nadie sabía en el fondo del corazón cómo me sentía yo. Tal vez Dios, sí, claro, por supuesto, Dios sí lo sabía todo, pero nadie sospechaba lo que pasaba por mi mente y por mi corazón. Muchas veces, antes de conocer del Señor, llegué a planear un suicidio y pensaba: bueno, ¿cómo me voy a suicidar? Y pensaba en varias formas o maneras de hacerlo, pero siempre decía: pero ¿y qué tal que algo salga mal y no suceda esto? ¿Y qué tal? Bendito sea el Señor que entorpeció mi camino en ese momento, porque el suicidio es una autocondenación instantánea, ¿no? No te puedes quitar
la vida, porque el único que dio la vida es Dios, pero mantenía en un estado de depresión. Pero lo preocupante del asunto es que luego de conocer de Jesús y entregarle mi vida a Dios, seguí con la misma situación. Ya no pensaba en quitarme la vida, obviamente, ya decía, oh, esto no es de Dios, pensaba en un suicidio, pero mantenía triste, mantenía afligido, apenas llegaban los problemas, inmediatamente me sumergía en una depresión. Entonces, en el mundo uno escuchaba música que lo deprimía, ¿no? Entonces, nosotros en el mundo escuchábamos música rock, entonces uno iba a la música rock que tenía un contenido que la vida no valía nada, que la vida, había una canción que decía literalmente la letra, no te desanimes, mátate, así decía la canción. Entonces, en el mundo hacía eso, pero en Cristo, entonces yo ya buscaba canciones. También hay canciones que te deprimen personalmente, y yo respeto mucho el ministerio de Jesús Adrián Romero, pero hay una canción que dice cansado del camino, sediento de ti, y esa canción a mí me deprimía, y bueno, uno buscaba como esa depresión, como lamerse las llagas, como lamerse las heridas, y yo le dije, Señor, yo estoy cansado de esto, algo está pasando en mí que no está bien, Señor, algo sucede en mí que no me permite a mí disfrutar lo que me das. Yo quiero aprender a disfrutar la vida que tú me has dado. Uno de los factores por los cuales la gente no disfruta la vida es porque están pendientes de las vidas de otras personas. Yo no puedo estar pendiente de los éxitos o los fracasos de los demás, sino enfocarme en mi propia vida. Y en ese orden comencé a pedirle al Señor que me sacara de toda depresión, que yo no quería volver a experimentar esa agonía, ese dolor, esa tristeza, esa melancolía, esa rabia conmigo, esa rabia con los demás, porque la persona depresiva también lo expresa en rabia, ¿no? En rabia, y tiene momentos de explosión, tiene momentos de frustración, tiene momentos donde quiere hacerle daño a alguien. A mí me gusta mucho el arte, y hay un pintor que se llama Vincent Van Gogh, y Van Gogh, un gran pintor, murió pobre, pero era un genio, y un día Van Gogh se fue a vivir con otro amigo pintor, estaban viviendo juntos en una cabaña, y tuvieron una discusión, y Van Gogh quiso apuñalar a su amigo, lo quiso matar. Después de que Van Gogh recapacita, se corta él mismo una oreja, la envuelve en un pañuelo y se la da al amigo. Estaba deprimido. Van Gogh conoció de Jesús. Van Gogh, su padre era evangelista, sin embargo fue un hombre que sufrió de depresión toda su vida y lo plasmaba en el arte. Cuando usted mira una obra artística, un cuadro, usted se da cuenta que le está transmitiendo a usted el artista con su corazón que hizo esa obra. Entonces hay cristianos deprimidos. En el caso de Jonás estuvo deprimido. En el caso de Elías estuvo deprimido, pero Dios no lo dejó deprimirse más. Sal de la cueva, no te quiero ver allí, no te quiero ver en depresión, no quiero que estés allí. Y eso es lo que te quiero transmitir en esta hora de la mañana. La depresión no es buena. La depresión daña, destruye, amarga los mejores momentos de tu vida. Hay gente que le están celebrando el cumpleaños, se tomaron el esfuerzo, los amigos, la familia, no sé, el esposo, la esposa, alguien le está celebrando y está ahí cantando, está feliz, se va a comer la torta y viene un pensamiento y le dice, qué gorda que estás. Ah, ya se deprimió. Hasta allí le llegó la celebración. Ay, si estoy muy gorda, era para comer más torta. Bueno, de diciembre todos salimos gordos, no me preocupe. Todos en diciembre comemos, que da miedo. Pero hay gente que no disfruta eso. Mire, yo disfruto la comida. Ay, bueno, si me engordo luego me adelgazo. Y bueno, hacemos algo. Cualquier cosa hacemos. Hay gente que no disfruta la lluvia. Me fascina la lluvia. Que algo chistoso. Aquí cerca de la emisora, un lavadero de carros. El otro día fui y lo dejé lavando. Mi carro estaba sucio y no sé cuánto tiempo no lo lavaba. Salí de la emisora, me subí al carro y les digo literalmente, a la cuadra cayó un aguacero. ¿Sabe qué hice yo? Ponerme a reír. Yo dije, Dios mío, qué chistoso esto. Acabo de pagar para que mi carro estuviera limpio, ahora está vuelto nada por fuera, por lo menos por dentro. Vi lo bueno, ¿no? Vi el lado bueno de la situación. Y dije, bueno, por dentro está limpio. Así que hay gente que se amarga. Ah, que llovió. Ah, que hizo sol, que este sol. Ah, que hoy es miércoles. Ay, que otra vez enero. Ay, que otra vez voy a cumplir años. Estás en depresión. Ahora, bíblicamente te voy a hablar un argumento en esta hora de la mañana para que salgas de la depresión. Y uno de los argumentos tiene mucho que ver en mi relación y en mi conocimiento de quién es Dios.
de quién es Dios, de quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú lo conoces a Él, no volverás a caer en la depresión, porque muchas de las razones por las cuales un cristiano cae en depresión es porque desconoce quién es Dios, y el diablo se aprovecha de esa ignorancia para hacerte creer cosas que no son de Dios, que no tiene Dios en sus atributos, que Dios nunca haría contigo, y eso te amarga la vida. Hay gente que se autodescalificó de la gracia de Dios, hay gente que se sacó del ministerio porque falló, porque tiene errores, porque tiene pecados, porque ha hecho cosas malas. Ellos mismos se sacaron y hoy en día están frustrados, están amargados, porque ellos dicen: Dios no me ama, Dios ya se olvidó de mí, Dios tiene tiempo para otros, pero es que lo que yo hice fue muy grave. Entonces hoy vamos a derribar eso en el nombre de Jesús. Acompáñame rápidamente al Salmo 25. Salmo 25, versículo 8 en la parte A. Salmo 25, 8a. Salmo 25, 8a. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra es de mucha bendición. Si usted estuviera viendo mi cuaderno, esta palabra, Dios me permitió sacarla en el año 2007, hace 10 años. 10 años. Y siempre que Dios me da una palabra, yo le digo: Señor, yo quiero vivir esa palabra. Dice el Salmo 25, versículo 8a, dice: bueno y recto es Jehová. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. También dice el Salmo 100, versículo 5. Te acabo de leer el Salmo 25, 8a, dice: bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. ¿Qué característica se le da a Dios aquí? Que es que bueno. Ahora en el Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Apúntalo. Salmo 100, versículo 5 y Salmo 25, 8a. Te lo repito: bueno y recto es Jehová. Y el Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es que bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora, Lamentaciones 3:25 también dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora, una de las cosas que quiero contarte en esta hora de la mañana es que Dios es bueno. Esto yo ya te lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando tú estás en depresión y tú comprendes este pasaje, yo sé que la vida te va a cambiar. ¿Quién es bueno? Dios. Dios es bueno. Los americanos dicen: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Quiero que me acompañes por favor a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y este pasaje también me gusta mucho acerca de Dios. Marcos 10, 18. Dice la palabra del Señor así. Dice: vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, del Señor, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Sino solo uno. ¿Quién? Dios. Ahora, cuando yo entiendo que Dios es ¿qué? Bueno. Bueno. Él es el único bueno. Nosotros, ningún ser humano es bueno. A mí me sorprende, ¿sabe algo de mi corazón? Que el corazón de uno, yo puedo ser buena gente hoy, pero puedo ser una persona mala en mañana, a más tarde, en un mes, en un año. El corazón de nosotros, según lo que dice la palabra, es engañoso y perverso, pero el de Dios no. Dios es bueno. Entonces hay gente que está en depresión porque le atribuyen a Dios sus desgracias. No, Dios no tiene nada que ver en la toma de nuestras decisiones y en las consecuencias de nuestros actos. Ahora, cuando yo entiendo que Dios es bueno, y como dice el Salmo 100, versículo 5, y para siempre su misericordia,
No dice, y para 10 días es su misericordia, para siempre. Mire, ¿sabe? Cuando yo comprendo que Dios es bueno, y yo fallo y tengo errores y cometo pecado y hago cosas incorrectas. Ahora, yo no estoy promoviendo el pecado acá para nada. Debemos esforzarnos por la santidad, debemos guardarnos, debemos ser obedientes, pero estoy hablando con esa persona que se esfuerza y que por alguna razón le falla a Dios. Y a veces esa persona se siente mal porque está en un pecado, porque hay algo en su vida que no ha cambiado, porque volvió a hacer lo mismo que había dicho que no iba a hacer. Entonces esa persona, en vez de acercarse a Dios, se excluye de la gracia del Señor y se excluye porque piensa que Dios es como nosotros. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, a Satanás le gusta que nosotros comencemos a cuestionar este tipo de argumentos en nuestra mente. Usted sabe que la batalla de nuestra mente, la batalla más fuerte está en nuestra mente. Allí es donde se libran las grandes batallas de la fe. Así que Satanás, cuando tú no conoces bien a Dios y no sabes y no conoces que Dios es bueno, él comienza a traer pensamientos que son fomentados en nuestra vida por temores, y esos pensamientos poco a poco nos van sembrando mentiras acerca de Dios. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy en día está luchando con este pensamiento? ¿Será que Dios sí me va a sanar? Tal vez te lo has preguntado. ¿Será que algún día Dios me va a sanar? ¿Será que algún día Dios me va a hacer libre de esto? ¿Será que algún día Dios me va a prosperar y voy a salir de la pobreza? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Será que Dios me escucha? Ahora, otra pregunta que Satanás viene a susurrarnos al oído es, si Dios es bueno, ¿por qué tarda tanto la respuesta? ¿Será que Dios está castigándome por las acciones de mi pasado? Es otra pregunta que mucha gente hace en el tiempo presente. A veces se piensa esto, tal vez hoy Dios amaneció de mal humor y quiere desquitarse con la humanidad, porque pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Y si Dios fuera como nosotros, imagínense que Dios fuera como yo a veces puedo hacer algo bueno, pero en momentos también puedo hacer algo malo. Imagínense qué peligro. Si Dios fuera como yo, o más bien si yo fuera como Dios, yo creo que la humanidad no existiría en este momento. Pero para siempre es su misericordia, por eso es Dios. Entonces una persona que está en depresión es una persona que no ha conocido que Dios es bueno, y que la voluntad de un Dios bueno para ti es que vivas feliz, es que en todas las áreas de tu vida alcances una plenitud, no en unas, sino en todas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ahora, a Satanás le fascina que nosotros cuestionemos la verdadera naturaleza de Dios. Y cuando una persona comienza a cuestionar la naturaleza de Dios, entra en un campo bien peligroso, pues al dudar de Dios y al dudar de quién es Él, eso da pie al temor en nuestra vida, y el temor, según lo que dice la palabra, lleva castigo. Una persona que vive en temor es una persona que vive en amargura, y por ende todo lo malo es atraído a su vida. Esto lo he dicho muchas veces, pero te lo quiero decir hasta que te lo aprendas. El temor atrae lo malo. Una persona que vive en temor es una persona que constantemente atrae lo malo a su vida. Constantemente. Una persona que teme es una persona que le abre puertas a Satanás para que Satanás obre. El temor es dañino. El temor es nocivo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que vivir en amor, no en temor. Dios no nos llamó a vivir en temor, Dios nos llamó a vivir en el amor de Cristo. Hazte esta pregunta en esta hora de la mañana: ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus más grandes miedos? ¿Cuáles son tus pesadillas recurrentes? ¿A qué situación este año todavía no las has enfrentado, pero ya estás asustado? El temor, vuelvo a decirte, lleva castigo. El temor lleva castigo, pero el amor de Dios echa fuera ¿qué? Todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Sabe que a Job le aconteció lo que él temía? Eso dice la palabra de Dios. A Job tenía un temor, que a sus hijos les pasara algo, que sus hijos por hacer cosas malas algo le ocurriera a ellos.
Y luego Job escribió, el temor que me acontecía me ha venido. Job tenía mucho miedo. Job tenía miedo a que sus hijos pudieran morir, y precisamente eso fue lo que ocurrió. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no se relaciona correctamente a Dios, vive en temor, y por ende ese temor lo sumerge en depresión. Acompáñenme por favor, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Acompáñame por favor. Primera de Juan 4, 18. Ojalá lo apuntes. Ojalá puedas tomar nota de este pasaje. Dice, te lo voy a leer en varias versiones. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué hace el temor? Involucra castigo. En otra versión dice, porque el miedo supone castigo. En otra versión dice, porque el temor atrae lo malo. Entonces, cuando una persona vive en temor, es porque desconoce que Dios es amor y que Dios es bueno. ¿Cómo salir de la depresión? Cuando yo entiendo que Dios me ama, que Dios es paciente, que Dios quiere verme bien, que Dios quiere que yo sea feliz, que Dios no es como los hombres. Imagínense que nosotros los hombres, le voy a contar algo acerca de nosotros. Nosotros los hombres podemos ser generosos, pero también podemos ser tacaños. Nosotros podemos ser tiernos, pero podemos ser duros. Podemos ser sinceros, pero también podemos ser hipócritas. Nosotros podemos ser sensibles, pero también podemos ignorar el dolor de los demás. A veces amamos con intensidad y sacrificio, pero otras veces podemos ser vengativos, malos, crueles, hipócritas, egoístas. Podemos ser fieles, pero también infieles. Podemos ser rencorosos, pero también perdonadores. Pero ¿sabe una cosa? Dios no es como nosotros. Y Dios, cuando te ve a ti en depresión, Dios no quiere que tú estés allí. A Dios, métete esto en la cabeza, a Dios no le alegra tu fracaso. Dios no se siente alegre cuando tú fracasas. Dios no se goza cuando tú sufres, cuando tú lloras, cuando a ti te va mal. Él no se alegra porque Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, nadie, te voy a decir esto, nadie nos puede amar tan profundamente como Dios. Nadie. Nadie te podrá amar a ti como Dios te ama. Nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Nadie te puede amar. Y si tú amas con intensidad a alguien, yo creo que tú no le deseas el mal a esa persona. Así que si Dios nos ama con mayor intensidad, si Dios nos ama más profundamente que cualquier ser humano, hazte esta pregunta. ¿Será que Dios quiere que yo viva en depresión? ¿Será que Dios quiere que yo viva en amargura? ¿Será que es que Dios se alegra que yo me la pase llorando, que yo me pase en mi vida encerrado, frustrado, deprimido, amargado? ¿Será que esa es la voluntad de Dios con mi vida? ¿Sabe que Dios nos ama tanto que mire lo que dice Segunda de Pedro? Acompáñeme por favor, ahí cerquita a Juan, retroceda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Mire el amor tan grande de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, subraya esta palabra, paciente para con nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Es un Dios impaciente? Pero le digo, yo soy un ser humano impaciente. Yo quisiera todo ya. ¿Dios es qué? Paciente. ¿Para con quién? Para contigo y para conmigo, para con nosotros. Y mire lo que dice más abajo allí mismo. No queriendo que ninguno perezca. ¿Dios quiere que alguien perezca? No, ninguno. Y mire lo que dice luego, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este pasaje es tremendamente poderoso. El Señor nos tiene una paciencia extraordinaria. El Señor es paciente con nosotros. Le fallamos y Él está allí. Levántate de nuevo, hijo. A veces somos nosotros. ¿Cuánta gente falló y cayó en una depresión y no se ha podido levantar? Yo quiero decirte, levántate.
Levántate, ¿qué haces allí? Sal de la cueva como Elías. Dios no quiere que nadie se pierda. Mire, no quiere que ninguno, dice la palabra, ninguno, o sea, ni el más malo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la verdadera naturaleza de Dios. Esa es la verdadera naturaleza. Y cuando yo entiendo la verdadera naturaleza de Dios, sé que Dios es totalmente bueno. Totalmente bueno. Dios es perfectamente bueno. En Él no hay, mire, en Él no hay un solo % de maldad. Dios es totalmente bueno, bueno. 100% bueno. No existe un 1%, no existe un 2%, 10% de maldad. Nosotros los seres humanos podemos tener un 20% de luz y un 80% de oscuridad o viceversa. Pero el único que es totalmente bueno es Él. Hay gente que se echó cargas que Dios no le ha puesto. Hay gente que está cargando con culpas que ya Dios perdonó. A mí el diablo no me puede recordar mi pasado, porque bíblicamente la Biblia dice que Dios toma mis pecados y los echa en lo profundo del mar. Se olvida de ellos. Gente que todavía está recordando sus males, está recordando su pasado y le está dando poder al diablo a través del temor para que el diablo les haga creer que es Dios el que los castiga. Ahora hago un paréntesis dentro de la bondad de Dios. Dios en su bondad también nos disciplina. Amén, claro. Como un padre que corrige a un hijo. Como un padre que le enseña a un hijo. Ahora que mi hijo camina, que corre, que todo lo quiere explorar, en casa todos los tomas corrientes venden unos taponcitos para tapar los tomas de la energía. Que él quiere meter cositas al toma corriente, Dios lo guarde y lo libre. Pero mal haría yo como padre no ponerle al toma corriente el freno. Entonces Dios tiene que ponerme frenos en cosas que sabe que me hacen daño. Pero lo hace ¿por qué? Porque Él es bueno, porque me ama, porque me quiere cuidar. Los mandamientos no son para castigar, los mandamientos son para protegernos, porque Él es bueno. Ahora quiero decirte algo. Por eso cuando nosotros le fallamos a Dios. A mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando uno le falla a Dios, ¿cómo se siente? Mal, ¿cierto? Uno se siente horrible. Se siente como el peor de los peores. Uno le dice a Dios, Señor, ¿por qué soy tan malagradecido? ¿Por qué si me das todo, Señor? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué si sé que no lo debo hacer, lo he hecho, Señor? Y uno se siente horrible. Y son esos momentos donde el diablo aprovecha para decirte, no vuelvas a la iglesia, no ores más. Vos no vas a ser un buen cristiano, mejor venite para el mundo. Y sabes, acá en el mundo vas a encontrar lo que necesitas, falso sobre toda falsedad. Pero hay algo de Dios, cuando nosotros fallamos, es que Él está allí. Cuando nosotros lo hemos traicionado, Él nos perdona, por su bondad, por su amor, por su misericordia. ¿Sabe qué significa la palabra misericordia? Que Él tiene compasión de mis miserias. ¿Sabe? Él te ama y quiere sacarte de la depresión. Él es un Dios bueno, paciente, amoroso. Él es un Dios protector. Según la Biblia, Él es tu sanador. Según la Biblia, Él es el que te cuida, el que te guarda, el que te escucha, el que te levanta, el que te da nuevas oportunidades. Según la palabra de Dios, Él está allí y Él no quiere que te pierdas, sino que te salves. Pero a veces nosotros le damos más importancia a lo negativo de nosotros que a la bondad del Señor. Dios es bueno. Todo el día deberías decir eso. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces nosotros le fallamos a Él y creemos que Dios anda enfadado. Hay gente que está así. Es que yo siento que Dios está enojado conmigo. Gracias a Dios, Dios no es como las mujeres que son rencorosas y son históricas. No, Dios se olvida. Dios no me saca es que, imagínense, Dios que todo lo sabe con esa memoria, que no le pasa nada sacándome en cara las cosas. No, Dios es bueno, Dios no es como tu esposa, hermano.
Dios es bueno. Dios se olvidó. Cuando yo me arrepiento, Dios me dice, cuando tú vuelves y le dices, Señor, perdóname porque es que yo aborté el año pasado. Y Dios te dice, ¿qué? ¿De qué me hablas, hija? Del aborto ese que tuve el año pasado que te pedí perdón. No me acuerdo, hija. Sí, ¿te acuerdas que es que yo fui y me practiqué un aborto porque estaba en esta situación? Hija, no me acuerdo. Porque cuando tú te arrepientes de corazón y te apartas del pecado, Dios borra tu pecado. Dios lo olvida porque es bueno. Pero hay gente que está cargando un aborto de 20 años y durante 20 años una y otra vez le has pedido perdón a Dios. Le has pedido perdón a Dios, le has dicho, perdóname Señor, perdóname Señor. Se lo has dicho con lágrimas, se lo has dicho en el suelo arrodillada, se lo has dicho en el culto. Y ya Dios te perdonó. Dios dice, ¿por qué me pides perdón por algo que ya te perdoné? Y entonces el no apropiarte de ese perdón, el no aferrarte a ese perdón, es lo que te hace sentirte hoy deprimida. Deprimida por cosas que Dios ni se acuerda. Por cosas que Dios ni le interesa de ti ya. Porque Dios es ¿qué? Bueno. Ahora, otra cosa muy diferente es la que se hizo abortos y sigue todavía haciéndolo. Eso ya es otro cuento, muy distinto a lo que yo te estoy hablando en esta hora de la mañana. Pero cuando tú examinas, pregúntale al Espíritu Santo, muéstrame por qué estoy deprimido, por qué estoy deprimida. Y te vas a dar cuenta que mucho tiene que ver con tus propias culpas y por desconocer que Dios es bueno. Te hago esta pregunta en los pocos minutos que quedan de programa. Si Dios es bueno, totalmente bueno, de principio a fin es bueno, y alguien que me escucha ha hecho cosas horribles, terribles, y se acerca a ese Dios bueno, y ese Dios bueno ve un corazón contrito y humillado, según lo que dice la palabra, Él no lo va a rechazar. Pero hazte esta pregunta, ¿seré que yo mismo soy el que me excluyo de alcanzar ese favor de Dios? ¿Será que yo mismo soy el que me aíslo de la bendición del Señor? ¿Será yo mismo el que busco el encerrarme en la depresión, en el fracaso? Pero no es la voluntad de Dios. Hazte esta pregunta, si Dios es bueno, ¿tú estás hoy en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿Será que tu cuerpo está alineado a la voluntad del Señor bueno? ¿Será que tu economía, tus hijos, tu hogar, tu matrimonio, tu iglesia está hoy conforme a esta palabra? Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Padre, gracias. Yo te bendigo y te exalto, Señor. Y te pido, Señor. Jesús dijo, no hay ninguno bueno, no me llames bueno. Uno solo hay bueno. Dios, yo me acerco a ti, Señor. Hoy quiero aferrarme a tu bondad, a tu misericordia, que es para siempre. Hoy me acerco a ti y te pido, Señor, que tu bondad me rodee, que tu bondad me levante, que tu bondad me sane, que tu bondad restaure los hogares, que tu bondad, Señor, este año me acompañe. Y que yo este año entienda y comprenda, Señor, que si tú eres bueno, tú eres el más feliz de verme bien a mí. Señor, así tú me lo has enseñado ahora que soy papá. Yo, cuando veo a mi hijo ser feliz y reír, yo soy feliz. Y si yo siendo malo, Dios, le doy, según lo que dice la palabra, lo mejor a mi hijo. Jesús enseñó esto. Si un hijo tiene hambre y le pide a su padre un pan, su padre no le dará una piedra. O si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Y luego Jesús dijo, y si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas o regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a los que le pidan? Señor, si yo le doy lo mejor a mi hijo siendo malo, ¿cuánto más tú que eres bueno? Dame lo mejor de ti este año, Señor, y saca a todo oyente de la depresión en el nombre de Jesús. Amén.